Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por participar en este webinar organizado por el Cantabria Labs Nutrición Médica de Madrid, España, y el grupo empresarial Hanklin, con las empresas Hanklin Pharma Colombia, Hanklin Global y Hanklin Panamá. Estamos convencidos que la educación médica continuada es una estrategia asertiva para llevar el mensaje que nuestras compañías pretenden eh, enviar a los grupos de profesionales, tanto de Panamá y de Colombia, que están hoy presentes. Bienvenidos. Este webinar de dieta cetogénica y epilepsia va a ser dirigido por nuestro gerente médico, el gerente médico del grupo empresarial Hanklin, que es el doctor Eliud Reales. El doctor Eliud, como lo comento, es nuestro gerente médico. Él es médico cirujano de la Universidad Libre de Barranquilla, en Colombia, y es una persona que ha venido liderando todos los procesos de formación médica al interior del grupo, tanto para las fuerzas comerciales como para los profesionales que participan en estos eventos. Entonces, bienvenido al doctor Eliud, un agradecimiento a nuestro director comercial, al señor Leonte Álvarez, y por supuesto también un agradecimiento al señor David Bernal, que es quien coordina con el área de sistemas del grupo empresarial estos procesos de webinar. Bienvenido, doctor Eliud, está con usted toda la audiencia. El modelo de participación es, vamos a hacerlo tipo charla magistral con unas ayudas audiovisuales muy sencillas, como él lo va a explicar ahora. Y al final de la charla daremos unos 5 o 10 minutos para preguntas. Entonces, doctor Eliud, el público está con usted. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Eliud Reales, como lo dijo el doctor Gustavo, gerente médico de Hanklin Pharma. Mucho placer para mí darles esta charla informativa acerca de dieta cetogénica, epilepsia y epilepsia refractaria. Con la aclaración que sé que hay personal que es médico de enfermería y nutricionistas, entonces la charla se va a dar desde un punto de vista un poquito más global, concentrándonos más en la importancia de pues, cada parte. Para contarles un poquito de mí, pues soy médico general de la Universidad Libre de Barranquilla, especialista en gerencia en salud con un MBA, y pues he estado a cargo de esta parte de aproximadamente 2 años, muy orgulloso de la compañía Hanklin Pharma, del crecimiento que hemos tenido y de todo lo que se ha trabajado en respecto a estas patologías, pues, tanto como la epilepsia refractaria, porque son cosas que uno en el ámbito médico no necesariamente aprende en la escuela de medicina. Entonces, muy agradable para mí estar en esta conferencia. Les agradezco que me avisen con audio si hay algún problema en cuanto a la transmisión. Y pues voy a cerrar lo que es la cámara para poder ya compartir la pantalla y que empiecen a mirar las diapositivas para ir presentando la información. Muchísimas gracias a todos. Un segundito y ya comparto pantalla. Por favor, doctor Gustavo, asegurarnos de que estén mirando en pantalla completa. Sí, señor, se está mirando pantalla completa. Bueno, perfecto. Entonces creo que voy a hacer una modificación en el audio porque yo sí los oigo un poco bajito. Por si acaso me están hablando, denme un pequeño segundo. Vamos a verificar que me están escuchando en este momento. Fuerte y claro. Se está escuchando correcto. Sí, por acá se te escucha bastante bien, Eliud. Maravilloso. Bueno, para hablarles un poco de la compañía Hanklin Pharma, empezamos hace aproximadamente 8 años distribuyendo estos productos maravillosos que tenemos, y pues con mucho orgullo les voy a dar una charla en el día de hoy acerca de el proceso de epilepsia y dieta cetogénica. Es muy importante saber que son conceptos que particularmente han estado presentes en la medicina y en la nutrición desde hace bastante tiempo, pero son conceptos relativamente nuevos a nivel mundial, es decir, que no todos los países han llegado correctamente
Y bueno, generalmente hablamos de tratamientos para la epilepsia. Vamos a dividir la charla en dos partes. Vamos a hablar primero de las definiciones para todos los que de pronto no son médicos, entiendan un poco más de cómo se da el proceso de la epilepsia. Y luego de eso vamos a hablar de los tipos de dieta que existen y cómo se correlaciona esto con la dieta, los triglicéridos de cadena media, que es de pronto el tema importante en el día de hoy. Entonces, primero que todo, estamos acostumbrados a tener información de la epilepsia como sí, una situación desde el punto de vista de la neurología, como cerebral, que afecta y que da una sintomatología específica. Pero, ¿qué es lo que necesitamos saber nosotros acerca de epilepsia? Bueno, primero que todo, que es un trastorno cerebral en el cual la persona tiene convulsiones repetidas durante cierto tiempo. Esos tiempos pueden ser ir de segundos a horas e incluso poder ser un estado de peligro para la vida del paciente. Se habla de que una sola convulsión o crisis epiléptica se da en 5 a 10% de la población y puede darse una sola vez en la vida. Y se habla de que más de una convulsión ya es muy probable que sea una epilepsia y se da en el 0.3 al 0.5% de la población. Ahorita les tendré unos datos de su país con respecto a pues, lo que sucede a nivel de país con tema de epilepsia. Convulsión o crisis epiléptica siempre lo hemos definido como episodios de una actividad descontrolada y anormal en las neuronas, es decir, que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando, simplemente que se descontrola. También sabemos que a nivel de la edad que cuenta el paciente es diferente la etiología posible de esa enfermedad, como que, por ejemplo, en el recién nacido estamos hablando de que pues, posiblemente pueda ser encefalopatía hipóxico-isquémica por la razón de qué, de que el niño cuando va saliendo por el canal vaginal, obviamente si es parto natural va a haber un aumento de presión craneal y eso puede inducir a que haya hipoxia, o sea que el oxígeno no llegue fácilmente al cerebro. En lactantes se habla de que las crisis febriles, o sea, el aumento de la fiebre en niños lactantes ya puede producir episodios de crisis convulsivas, lo cual es, pues, generalmente sabemos que si pasa de 40 grados la fiebre, puede haber una crisis convulsiva. En los niños, síndromes genéticos, que pueden ser millones de ellos. En los adultos jóvenes que haya pasado un tipo de trauma, una caída, algo que relativamente hizo un cambio abrupto en el cerebro. Cuando hablamos de edad media, o sea, 40 a 60 años, estamos hablando que posiblemente una neoplasia o un tumor. Y en adulto mayor hablamos de que si hay un episodio que nunca ha habido antes, entonces puede ser una enfermedad cerebrovascular. O en algunos países le dicen derrame cerebral, por ejemplo en Colombia. Eso es lo que sabemos hasta el momento, pero realmente como profesionales de la salud no profundizamos en el tema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Primero que todo, 22 de cada 1000 habitantes, o sea, el 2.2% de la población padece la enfermedad en su país y representa el 0.8% de las causas de mortalidad, es decir, que casi el 1% de los pacientes pueden morir debido a una epilepsia. En 2018 se hizo el último estudio de la prevalencia de la epilepsia en Panamá y estamos hablando de aproximadamente 5.7%, lo cual me lleva a 250.000 personas con epilepsia activa. Estos datos, pues de antemano les pido disculpas si hay alguna incongruencia en los datos, porque recuerden que yo no soy del país, pero pues el término científico aparece como la cantidad de población de Panamá, ¿no? Y se habla de una alteración neurológica que es más frecuente en la población general después de la cefalea. Es decir, que lo primero neurológicamente que se atiende en la medicina es los dolores de cabeza y la segunda afectación es la epilepsia. O sea, 50 millones de pacientes en el mundo, lo cual es una base inmensa de pacientes. Históricamente hemos tenido una definición que es una afección crónica de varias etiologías que tiene crisis convulsivas o no tiene crisis convulsivas dependiendo del tipo de epilepsia, eso lo explicaré en un momento, y que son debidas a una descarga excesiva de neuronas cerebrales. Esto se ha reestablecido, se ha reestudiado y hablamos de un padecimiento del sistema nervioso que hace que aparezca una actividad eléctrica anormal, generalmente en la corteza, que provoca ataques repentinos y repetitivos, caracterizados por convulsiones. Aclaro, hay epilepsias que no dan convulsiones, que eso lo explicaré en un momento, cambios físicos del comportamiento o a veces pérdida del conocimiento. Entonces, es decir, la sintomatología es bastante amplia y es posible que uno al principio no la reconozca
a menos que tenga cierta pericia clínica con pacientes epilépticos. Entonces, de pronto para los médicos, para las enfermeras, que trabajamos de pronto recién graduados de una medicina, de una enfermería, a veces no la reconocemos inmediatamente y ya les voy a hablar de unos casitos que nos han sucedido. Bueno, tengo un problemita aquí con... Y listo. ¿Qué es una crisis epiléptica? Crisis epiléptica cuando hablamos, porque recuerden que al principio les comenté que había epilepsia, que es cuando hay dos crisis o más, ¿cierto? Una crisis epiléptica se considera como una descarga de una actividad neuronal que produce unas manifestaciones clínicas, es decir, hay algo anormal que está produciendo que el paciente actúe raro. Podemos hablar de crisis sintomáticas agudas, que quiere decir que el paciente presenta síntomas y presenta síntomas repentinamente. Esto generalmente habla de un factor causal, que fue lo que le estaba mencionando al principio por edades. Por ejemplo, si un paciente de 20 años llega con una crisis epiléptica, yo puedo decir, ese paciente se cayó de la patineta, se golpeó en la cabeza y tuvo un episodio de una crisis epiléptica, se le quitó y más nunca consultó por esa crisis. Es decir, fue una crisis y no se volvió epiléptico. Eso puede pasar. Puede ser una crisis de origen sintomático remoto, es decir, que hay una lesión estructural del sistema nervioso. Es decir, el paciente tiene algo en su sistema nervioso que hace que el paciente se convierta en una crisis y de pronto posiblemente en epilepsia. ¿Cuál es un ejemplo común de esto? El paciente que ha tenido cisticercosis, por ejemplo, que ha comido algún cerdo, por ejemplo, animal, que tiene un parásito que llega al cerebro y empieza a consumir el material cerebral y de pronto la persona no se da cuenta hasta que le da la primera crisis epiléptica. Puede pasar de esa forma, siendo un poco exagerado. Eso es muy difícil de que pase en el mundo de hoy, pero bueno, hay que darle, digamos, la posibilidad a todo. Y hay crisis de origen idiopático, que se llaman criptogénicas, a veces genéticas, y resulta que es un síndrome complejo que generalmente en la medicina, cuando hablamos de cosas idiopáticas, es porque no realmente tenemos una conclusión de qué es lo que está pasando. Entonces, en esta ocasión se mandaron a hacer 200. Entonces, esta las licenciadas. perdón, no, hay una intervención, pero no estoy entendiendo muy bien qué pasó. No, tranquilo, Eliud, ya lo solucionamos acá. Listo, muchas gracias. Listo. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de una crisis idiopática, estamos hablando de prácticamente que no se conoce cuál es la causa. Generalmente estas son las tres que más se escuchan en el mundo médico y hay una clasificación que sí es muy importante. ¿Por qué? Porque de pronto el que no es médico está acostumbrado a escuchar crisis tónico-clónicas, en donde el paciente tiene un momento en donde está completamente rígido y duro y tiene otro momento en donde está temblando, pero estas no son todas las que existen. Tenemos crisis parciales y crisis generalizadas. Cuando hablamos de parciales, estamos hablando de focales o crisis que se dan en una parte del cerebro solamente. Ya les hablaré en un momento acerca de qué es un foco epileptógeno para que lo entiendan mejor. Cuando hablamos de simples, hablamos que no hay alteración del nivel de conciencia, simplemente hay alguna alteración. Por ejemplo, el paciente puede estar temblando nada más, sin necesidad de que pierda la conciencia. Y entonces ahí estamos hablando de que es una crisis simple y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque es un temblor. Entonces decimos, bueno, este paciente tiene diaforesis, puede ser que se le bajó la presión y puede en ese momento estar teniendo una crisis epiléptica. Complejas es cuando ya empiezan a tener alteración de la función cognitiva, cuando ya el paciente empieza a ver extraño, se desmaya o hay algo que le hace perder la conciencia. Ya ahí hablamos generalmente de una afección de ambos hemisferios del cerebro. Pero también puede haber generalizadas, que son las que conocemos normalmente como crisis clónico-tónicas, que son las que uno siempre ve o siempre se acostumbra a ver en la televisión o en los pacientes que uno ve en el día a día de las crisis, que es un paciente que llega, se pone tieso y después vuelve otra vez a tener su crisis. Pero hay una muy importante que casi nunca tenemos en cuenta en la medicina, que es la crisis de ausencia, que es la pérdida de contacto con el entorno. Es decir, este es un paciente que de pronto está hablando contigo y se queda inmóvil, mudo, no dice nada, y de pronto a los 30 segundos, 2 minutos, 5 minutos, sigue como si ese tiempo no hubiera pasado y tú le dices, ¿qué te pasó? Y no recuerda lo que le sucedió, no recuerda que tuvo una interrupción de su parte cognitiva. Entonces esto es muy importante entenderlo y a medida que vayamos avanzando en el tema se van a dar cuenta por qué. La fisiopatología la traje un poco sencilla por el tema de que no todo el mundo es médico en el auditorio, pero para que lo entiendan de una manera sencilla tenemos, digamos, una conducción eléctrica que sucede a nivel de la neurona.
Como ven acá, la neurona en la parte de abajo está esquematizada como digamos, una célula que tiene, digamos, una parte superior que tiene estos vellitos que ustedes ven que se llaman dendritas, que es por donde reciben la información. Pasa por un cuerpo que es el axón y ese cuerpo tiene al final unos bulbos o botones sinápticos que están aumentados aquí. No sé si se ve el mouse donde estoy dando la vuelta. Que están aumentados aquí, ¿por qué? Porque esos botones sinápticos tienen unas vesículas que son como unos saquitos que contienen neurotransmisores. Ahorita lo explicaré más a fondo. Esos neurotransmisores son los que llegan al sitio donde van a actuar, ¿cierto? Y liberan un componente. Puede ser glutamato, que es un neurotransmisor que es excitador, o puede ser el GABA, que es el ácido delta-aminobutírico, que es un neurotransmisor inhibidor. La próxima célula va a tener un receptor que reconoce lo uno o lo otro. ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Es que un neurotransmisor le va a decir a la próxima célula que haga una acción. Por ejemplo, si su cerebro le dice a la mano, ciérrate, toda esa información baja por sus neuronas por medio de un conducto, un impulso eléctrico que al final le dice a este botón, libera este neurotransmisor que es el glutamato, haciendo que el músculo se expanda y abra la mano, cierre la mano o cualquier otra cosa que tiene que hacer. Esto se puede dar en términos de transmisión de información, de impulsos de movimiento, de dolor, de reflejo, de cualquier cosa que tenga que ver con el sistema nervioso. ¿Por qué estoy explicando esto así de esa forma? Porque es muy importante entender que en el botón sináptico hay unas vesículas que contienen neurotransmisores, que pueden ser GABA, glutamato y una cantidad de transmisores inmensamente grande más, pero nos vamos a encargar de estos dos por una razón de ser, porque aquí está el impulso eléctrico. Entonces, para ir más a fondo, si ustedes ven esta gráfica, cuando la neurona envía un impulso eléctrico, las polaridades van cambiando dependiendo de la química de la neurona. Por ejemplo, hay salida de potasio, entrada de sodio. Que esto es algo que no me voy a meter tan a profundidad con ello porque esto ya pues llevaría bastante tiempo explicándolo, pero la idea es que cuando el impulso llega del sitio A, que lo coloco acá gráficamente como el punto donde se recibe la información, hasta el sitio B, que es el punto donde se da la información, sea músculo, otra neurona, proceso de pensamiento, olor, escucha, dolor, cualquier cosa. Cuando llega aquí al punto B, que es el que recibe o el que transmite el impulso, es cuando la neurona tiene la potestad de dejar que salga un neurotransmisor, cualquiera de los dos que les mencioné anteriormente o cualquier otro, depende de la función de la neurona. Entonces, ¿qué pasa? Ese neurotransmisor va a hacer que la función que esa neurona está buscando se dé o no se dé. ¿Cierto? Entonces esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una crisis epiléptica, primero que todo hay una epileptogénesis. ¿Qué quiere decir una epileptogénesis? Que es como se da la epilepsia. Es un proceso mediante el cual un grupo de neuronas, como dije anteriormente, generalmente de la corteza, desarrolla una excitabilidad exagerada, es decir, que no tiene un proceso autónomo en donde está buscando un fin. Por ejemplo, mover el dedo, mover el músculo erector del cabello porque sentí que hubo una estática, etcétera, cualquier cosa que pueda hacer el cuerpo, sino que simplemente produce un impulso eléctrico sin que haya necesidad de ese impulso eléctrico. Eso se llama epileptogénesis, es decir, que la neurona manda un impulso sin que sea necesario. Pero entonces, eso es completamente suficiente para producir una epilepsia, jamás. ¿Por qué? Porque digamos, el cuerpo tiene un sistema de protección, que lo van a ver en un momento, se lo voy a explicar a los que no lo conocen, que si se llega a dañar o a afectar, ya se forma lo que se llama un foco epileptógeno. Y eso sí es importantísimo porque esto sí es lo que produce la epilepsia. El foco epileptógeno, ¿qué es? Nada más y nada menos que la parte donde se produce la epilepsia. Entonces, para avanzar, les comento lo siguiente. Hay algo que se llama región circundante de inhibición. Región circundante de inhibición son la manera en que el cerebro se protege de que no haya, digamos, este tipo de errores en cuanto a la transmisión de impulsos eléctricos. Ahora con un gráfico les mostraré cómo funciona exactamente. Esta región circundante de inhibición se puede perder por varias cosas. Como les dije anteriormente, por un síndrome genético, por un golpe,
por una fiebre en un lactante, por un tumor, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se pierde esta región circundante de inhibición, sucede que pasa que las neuronas tienen alta excitabilidad y pueden mandar impulsos que no son correctos. ¿Cómo sucede eso, por ejemplo? Bueno, primero que todo, si se desarrolla un foco epileptógeno es cuando hay manifestaciones clínicas. Ustedes ven todos estos puntitos que se ven en la gráfica, pueden ser más grandes, pueden ser en un punto cercano a la corteza, cercano a la mitad, lateral, bilateral, cercano digamos, a la parte de la nariz donde se produce el impulso eléctrico del olor, por ejemplo, y cosas de ese tipo. Es decir, eso se puede producir en cualquier parte del cerebro y dependiendo de la parte del cerebro donde se produzca, es la razón por la cual van a haber manifestaciones clínicas tan diferentes, focales, como se les expliqué, generalizadas. Entonces ya nos daremos cuenta que cuando hablamos de una tónico-clónica es porque hay GABA peleando con glutamato, los dos neurotransmisores, uno excitador y uno inhibidor, por ejemplo. Por eso nos explicamos cómo hay síndromes epilépticos, por eso nos explicamos cómo hay un estatus epiléptico. Por ejemplo, un estatus epiléptico es cuando el paciente convulsiona y convulsiona y le das fármacos antiepilépticos y no pasa nada, no lo puedes controlar. Y eso es una emergencia neurológica porque el paciente de tanto, digamos, de tanto trajín del mismo estatus epiléptico puede fallecer. Y entonces nos lleva a un SUDEP, que es el síndrome de muerte súbita por ataque epiléptico. ¿Cómo les explico esto de una mejor manera a los que no son médicos? Por ejemplo, esto de la región circundante de inhibición. Si ustedes ven el gráfico de los cables que está ahí, el cable rojo es la neurona que está transmitiendo la información o el grupo de neuronas que está transmitiendo la información. Y si ustedes ven el cable azul, negro, amarillo que están alrededor, sería la región circundante de inhibición. ¿Qué quiere decir eso? Que esas neuronas en los axones están dominadas por GABA, entonces la corriente no puede pasar de un lado a otro, ¿cierto? Si esa región se daña, obviamente esa corriente que está siendo transmitida por el axón se puede ir hacia cualquier lado. Ese es el principio detrás de un foco epileptógeno y una producción de epilepsia. Llegamos a este punto para poder explicar el por qué pasa y para poder explicar qué tiene que ver el hecho de que tú tengas una dieta cetogénica, que es lo que me imagino que vinimos a hablar en el día de hoy. Entonces, ¿qué es el estatus epiléptico? El estatus epiléptico es la complicación aguda más grave. Son crisis prolongadas y cuando hablamos prolongadas hablamos de más de 30 minutos. O crisis que se repiten y no llegan al estado basal, es decir, que no llegan a normalizarse. Como les dije anteriormente, son causal del SUDEP o la muerte asociada a la epilepsia, muerte súbita asociada a la epilepsia, en inglés sudden death. Y esto varía entre un 4 y un 37% de mortalidad en los pacientes, o sea, es una crisis importante. Todos sabemos, los que somos médicos, que si el paciente se controla está bien. Entonces, ¿por qué llega a suceder esto? Hay unos números que tienen que ver con el tratamiento. Cuando hablamos de los factores ictógenos, se dice ictógeno porque el ictus, que es el estatus convulsivo, pueden ser endógenos o exógenos, o sea que pueden venir del cuerpo o pueden estar por fuera del cuerpo. Cuando hablamos de exógenos, por eso lo coloco en rojo. Puede ser por alcohol, puede ser por drogas, por abandono de tratamiento, drogas alucinógenos que usan los chicos en estos días y cosas de diferentes índoles, que aparte de los síndromes que hemos mostrado, de los golpes, de los cánceres, etc. Pero también hay factores endógenos como el estrés. Es decir, un paciente que vive estresado, y lo digo para nosotros los profesionales de la salud es importante porque yo personalmente lo he visto pasar en colegas que están tan estresados en su trabajo que les termina dando un episodio convulsivo que nunca les repitió, pero les termina dando. Entonces es importantísimo saber que eso puede pasar inclusive por un estrés mal tratado. Infecciones, fiebre, inclusive se ha hablado de convulsiones inducidas por depresión. Entonces en la psiquiatría también se está hablando en algunos términos, digamos, de investigación, en algunas líneas de investigación de este tema. Y generalmente tratamos esto con fármacos antiepilépticos, que es lo que todos conocemos, como el diazepam, la fenitoína, que esto ya no me voy a meter tanto aquí porque depende del país, del estilo de la medicina que maneje cada uno. Por ejemplo, en la costa de Colombia nosotros manejamos más que todo ácido valproico y fenitoína. Si nos vamos al interior del país, doctor Gustavo, usted sabe que se maneja un poco más midazolam. Pero eso también depende de la escuela de la que venga cada uno y de la evidencia que cada uno tenga con respecto a su zona de tratamiento de pacientes. Pero desde aproximadamente los años 70
salió el tema de la dieta cetogénica. Entonces, ¿qué es lo que tanto alarde damos a la dieta cetogénica? Y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy, que es lo importante de esta charla. Para poder entender esto tenemos que entender un concepto, y es que los fármacos antiepilépticos pueden darse en monoterapia. Monoterapia es un solo fármaco al cual 70% de los pacientes responde efectivamente y listo, nunca más les dio crisis mientras se tomen el medicamento. Pero el 30% no responde, lo cual se va a una politerapia, una combinación de fármacos que la determina el neurólogo o neuropsiquiatra, o dependiendo de su país, el médico tratante de ese paciente, en donde un 15% adicional de esos pacientes responden a ese tratamiento. Entonces ya vamos en un 85%, pero el 15% tampoco responde a politerapia. Y de este 15%, más o menos un 5% es candidato para cirugía, en donde la idea de la cirugía es extirpar el foco epileptógeno. Pero ¿qué pasa cuando ese foco epileptógeno, primero que todo, está en varias partes del cerebro? Son 7 focos epileptógenos. Más daño le vas a hacer sacándole esos focos que dejándoselos ahí, por ejemplo. ¿O qué pasa cuando esos focos epileptógenos están muy cercanos a un nervio óptico? Por ejemplo, no vas a sacrificar un ojo, ¿cierto? Para los que son cirujanos, por la epilepsia. Entonces es un tema de riesgo-beneficio. Y al final, de los que no son candidatos para cirugía, queda más o menos un 10% de los pacientes que son refractarios. Y lo que quiere decir refractario es que no responden a nada. Es decir, que siguen con sus crisis convulsivas. No importa que ya lo trataste con medicamentos, no importa que fue o no fue candidato para cirugía, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es la razón por la cual al final aparece el concepto de dieta cetogénica. Entonces, la epilepsia refractaria se considera ese paciente que haya utilizado por lo menos 2 anticonvulsivantes en dosis adecuadas sin alcanzar un estado libre de crisis. O sea, que nunca se le quitaron las crisis. Y esto es importantísimo porque esto fue el concepto que inicialmente hizo que se inventara esta dieta cetogénica. No que se inventara, sino que se diera, digamos, la relación entre la cetogénesis y la dieta, que la vamos a decir en este momento. Esto es lo que se llaman pacientes fármaco resistentes. La dieta cetogénica consiste en una disminución en los carbohidratos, un aumento en las grasas y tratar, y digo tratar porque voy a mostrar 2 tipos de dieta cetogénica, pero hay muchas. Entonces, no es lo único que tiene la ciencia, pero por tema de tiempo explicaremos bien 2 tipos de. Tratar de mantener las proteínas iguales, es decir, los requerimientos proteicos diarios iguales para esos pacientes. Entonces, ¿cómo funciona? ¿De qué manera funciona esto? Bueno, primero que todo, es un tratamiento no farmacológico, es un tratamiento nutricional que tiene 3 condicionales. ¿Cuáles son los 3 condicionales? Que sea rico en grasas, es decir, que las grasas se aumentan drásticamente, que sea adecuado en proteínas o normoproteico y que sea bajo en carbohidratos, con el fin de promover cetosis. ¿Cómo así que promover cetosis? ¿Qué es cetosis para el que no es médico o nutricionista? Es un estado en el cual el cuerpo utiliza grasa para obtener la energía en vez de los carbohidratos. En algún punto, no de la medicina, sino de la medicina, digamos, tradicional china, de la medicina oriental, se habló de que el ser humano no necesita carbohidratos para vivir. Eso es un tema muy polémico, no nos vamos a meter con eso hoy porque hay varias, digamos, variantes de las ciencias médicas. Hay unas personas que defienden uno y lo otro. Lo que sí podemos asegurar es que si el cuerpo humano se ve en el rigor de no consumir carbohidratos, el cuerpo humano se obliga a la cetosis. ¿Por medio de qué? Un estadio que se llama gluconeogénesis. Esa gluconeogénesis es la creación de glucosa a partir de sustratos que son grasos, que no tiene nada que ver de la glucosa. Entonces, por eso les voy a hablar de 2 tipos de dieta cetogénica para que se nos entienda en el día de hoy qué es lo que principalmente estamos transmitiendo. Hay una dieta cetogénica clásica, que fue la primera que apareció, fue la que se diseñó por el doctor Wilder en los años 20, que se llegó a decir que era la proporción estándar de oro 4.1. ¿Qué es eso de 4.1? Quiere decir que por cada gramo de proteínas más carbohidratos, el paciente debe consumir 4 gramos de grasa. Por eso es el radio cetogénico de 4:1. 90% de las calorías provienen de las grasas, 6 al 5% de las proteínas y 4 al 5% de los carbohidratos. En general,
esta dieta está reservada para lactantes, para el niño que nace, que ya se sabe que es epiléptico desde el principio. ¿Por qué? Porque es una dieta tan estricta que va a necesitar una balanza de gramaje, que peses todo lo que el paciente se come. Entonces, el tipo de, digamos, de nivel estricto que se necesita para este tipo de dieta es muy grande, muy amplio, y es muy difícil de mantener en una casa de un adulto, en una casa de un niño, porque ¿cuál es digamos, el principal reto que tenemos los médicos y los profesionales de la salud con respecto a estas dietas cetogénicas? Es que estos pacientes no la sigan. Entonces, es bastante difícil con un tipo de dieta como este. Luego de esto apareció otra dieta que se llama la Atkins, que pues muchos la conocen como la dieta Atkins, que lo que intentaba hacer esa dieta era bajar de peso al paciente. Luego apareció la dieta Atkins modificada, MAD o DAM en español, dieta Atkins modificada, que se inventó o se, digamos, configuró para ya pacientes epilépticos. El ratio cetogénico de esta dieta es de 1 a 1, es decir, que por cada gramo de proteína más carbohidrato hay un gramo de grasa, lo cual nos deja más espacio para poder controlar que la proteína sea más alta. Entonces, como la proteína no influye directamente en la epilepsia, y ahorita se van a dar cuenta de por qué, entonces es más fácil mantener a un paciente de estos con un 30% de la proteína, por ejemplo. Los datos nos dicen que fomenta la grasa abundante y solo la proteína suficiente para satisfacer las necesidades de estos pacientes con carbohidratos restringidos. La idea de esta dieta es no pasar máximo del 10% de carbohidratos, porque hay pacientes que de todas maneras van a necesitar algo de carbohidratos. Por ejemplo, pacientes que tengan síndrome metabólico, que sean diabéticos, no va a poderse hacer tan al 5% porque pueden dar otros trastornos u otros síntomas como síndrome, por ejemplo, de depresión de carbohidratos. El paciente le puede dar lo que le decimos acá, la pálida. El paciente se puede sentir débil. Entonces eso se va cuadrando dependiente del paciente, pero la idea es que esto llegue máximo hasta el 10% de carbohidratos, con un ideal del 5%. ¿Cierto? Que el 68% de la energía proviene de la grasa, se reevaluó y se dijo que el 65% más o menos, que de las proteínas el 30% y que de los carbohidratos 5%. Esto es una alternativa terapéutica para estos pacientes que son adultos, y lo importante de este tipo de dieta es que si estás en el hogar, si es un paciente que está en su casa, después de que estén pendientes religiosamente de que no se pase de las medidas, no va a haber tanto problema porque no va a necesitar tener tanto peso. Es decir, es más fácil en tema de recetas, por ejemplo, de cómo fabricarle una dieta a un paciente. Y bueno, por acá tenemos otras dietas, incluso hay una dieta que se llama triglicéridos de cadena media. No les voy a hablar de ella porque voy a hablar de los triglicéridos de cadena media en un momento, entonces es más fácil presentando los triglicéridos en sí. Pero para resumir todo esto que hemos dicho hasta el momento, ¿cómo nosotros garantizamos y qué es lo que garantiza que estas dietas sean efectivas en estos pacientes? Que esto ya sí es lo que vinimos a ver hoy. Bueno, hay dos modos que hay que aprender en este momento. Primero, que cuando un paciente hace cetosis, es decir, que este paciente, el cuerpo se obliga a convertir grasas en glucosa porque no está consumiendo nada de glucosa. Uno de los factores que sucede con estos pacientes es que el remanente de ese proceso de convertir la grasa en glucosa se llama cuerpo cetónico. Es decir, dependiendo del tipo de grasa que el paciente consuma, pueden existir tres tipos de cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son el ácido beta hidroxibutírico o hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona. Son los tres cuerpos cetónicos los únicos que se han demostrado científicamente cuando el paciente está en cetosis. Entonces, ¿de qué depende cuál es el cuerpo cetónico que se da? El tipo de grasa que consume el paciente. Es decir, que a pesar de que el paciente esté en una dieta cetogénica que va a ayudar, ya les voy a explicar por qué, a que el paciente disminuya sus crisis convulsivas, este paciente, si se optimiza esa dieta cetogénica, va a producir un cuerpo cetónico que impacte más a nivel cerebral. ¿Cómo va a impactar más a nivel cerebral? Bueno, primero que todo, hay un cuerpo cetónico específico que es el ácido beta hidroxibutírico que actúa en el B-GLUT. ¿Y eso de B-GLUT qué es?
Si ustedes miran, cuando les expliqué en el botón sináptico de la neurona, que es el que saca el neurotransmisor, ¿cierto? Hay un sistema transportador vesicular de glutamato, y el glutamato siendo el neurotransmisor que es el que activa la próxima neurona, el músculo, etcétera, ¿cierto? Ese sistema transportador de glutamato son las vesículas que contienen el glutamato por dentro, que es una proteína que cuando recibe la señal hace que el glutamato salga uniéndose aquí a la pared de la neurona del botón sináptico, y sale el glutamato y hace su acción en su próxima célula. Eso fue lo que les expliqué hace unos minutos. Entonces, cuando hay cetosis, el hígado hace que estos cuerpos cetónicos vayan a la sangre, sea cualquiera de los tres que sea. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sencillo. Uno de los tres cuerpos cetónicos, que es el ácido beta-hidroxibutírico, interactúa directamente con un, sensor de superficie, o con un receptor de superficie de este sistema B-GLUT, ¿cierto? Que son las vesículas que les indiqué, donde está el glutamato. Se adhiere a ella y no permite que ese glutamato salga y haga su acción. ¿En qué se traduce eso? En que si tú produces un cuerpo cetónico, que es el ácido beta-hidroxibutírico, estás haciendo que las neuronas que están descontroladas, ¿cierto?, que están produciendo la crisis epiléptica, no puedan enviar el glutamato que tienen que hacer, y entonces eso para de entrada la actividad anormal que hay en la neurona. ¿Por qué? Porque esa neurona, a pesar de que su interacción con el medio está siendo errática, no tiene manera de sacar ese glutamato y de continuar esa transmisión. Entonces es muy importante saber eso, y es muy importante entender que la cetogénesis da como producto, una vez convierte las grasas en glucosa, uno de los tres cuerpos cetónicos, que pueden ser nuevamente acetona, acetoacetato, perdón, o ácido beta-hidroxibutírico, beta-hidroxibutirato, lo han llamado de diferentes maneras. No confundir con el HMB, que es un suplemento nutricional, que es otra cosa completamente diferente. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, podemos decir que el cuerpo cetónico por excelencia, voy a devolver un poquito las diapositivas, que impacta directamente la epilepsia, es el ácido beta-hidroxibutírico. Ese es el que tiene la capacidad de ¿qué? De acoplarse al receptor de superficie del B-GLUT, que es el sistema de transporte vesicular de glutamato, e inhibir que salga el glutamato, por tanto, parar la acción errática que tiene esta neurona o estas neuronas a nivel cerebral, por tanto, disminuyendo inmediatamente la cantidad y la severidad de los ataques convulsivos. El acetoacetato y la acetona no tienen esa capacidad. Y recuerden, esto va más para los que son médicos, que hay procesos, por ejemplo, la cetoacidosis diabética. En la cetoacidosis diabética hay un montón de cuerpos cetónicos, pero que son más que todo acetona, que es algo parecido a lo que sucede en un paciente alcohólico cuando está completamente alcoholizado, que tiene mucho alcohol por encima de la capacidad de procesamiento del hígado, y que produce cuerpos cetónicos y está en cetoacidosis alcohólica. Es más o menos parecido, pero ¿qué pasa? Que esos cuerpos no están produciendo ácido beta-hidroxibutírico, sino acetoacetato o acetona, que no es relevante para el tema de la epilepsia. Eso es muy importante, porque acá en Colombia nosotros bromeábamos en algún punto con el tema de que, bueno, si fuese así, simplemente le dices al paciente, toma alcohol y no te da más epilepsia. Pero eso es algo que hay que aclarar. Entonces llegamos a ¿qué? A que existen varios tipos de triglicéridos. Triglicéridos son las grasas que utiliza el cuerpo, ¿cierto?, para producir estos, estos cuerpos cetónicos, obviamente producir la glucosa que necesita el cerebro cuando está en un estado de cetosis. Pero hay diferentes tipos de triglicéridos. Hay triglicéridos de cadena corta, que son los que tienen menos de 6 cadenas de carbón, de cadena media, que tienen de 6 a 12, y de cadena larga o muy larga, que tienen más de 13 cadenas de carbón.
Recuerden que los triglicéridos son la unión de un ácido graso libre a un glicerol de 3 en 3, por decirlo así, ¿correcto? Esos triglicéridos, ¿dónde se almacenan? En el adipocito. Es decir, que cuando el paciente tiene triglicéridos de cadena larga, que son los que usualmente se dan con la dieta occidental, es un paciente que va a tender a de pronto tener un poco más de grasa en el cuerpo. ¿Por qué? Porque se acumulan en el adipocito. Pero ¿qué pasa con los triglicéridos de cadena media? Los triglicéridos de cadena media no están en la naturaleza, no son triglicéridos que tú puedes consumir directamente, y en algunos casos, en algún porcentaje muy bajo, los puedes consumir en productos como ¿qué? Como por ejemplo el aceite de coco de primera prensa, virgen, que tiene algo de triglicéridos de cadena media, pero en su mayoría es triglicéridos de cadena larga. Y los triglicéridos de cadena corta, generalmente el cuerpo los utiliza inmediatamente para convertirlo en otro sustrato, entonces no es tan biodisponible. Habiendo dicho eso, hacemos un análisis de fórmula. Por ejemplo, a ti te dicen una fórmula completa de un producto y a ti te hablan de triglicéridos de cadena media. Cuando hablamos de una fórmula completa, hablamos de una dieta inflexible. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que estar atado a esa fórmula. Entonces depende de la fórmula, depende de la concentración de triglicéridos de cadena media, depende de gran variedad de componentes, los cuales pueden hacer que el paciente no disfrute realmente de lo que está comiendo. Cuando hablamos de triglicéridos de cadena media, como el producto que pues ya me imagino que los compañeros lo han presentado, estamos hablando de flexibilidad, estamos hablando de que te garantiza la producción de cuerpos cetónicos, de que facilita la adherencia, etcétera. ¿Por qué digo etcétera? Porque es que estamos hablando de que son de cadena media, o sea que tienen de 8 a 10 carbonos en su mayoría. Recuerden que los triglicéridos de cadena media, estrictamente hablando, estamos hablando de 6 a 12. Pero cuando hablamos como de un producto como el que le han presentado los compañeros anteriormente, estamos hablando de un producto que tiene ¿qué? 59% de un ácido caprílico, que es el de 8 carbones, y 40% de un ácido cáprico, que es el de 10 carbones. O sea, en el 99% prácticamente de su contenido son triglicéridos de cadena media estrictamente. ¿Y en qué se traduce eso de los triglicéridos de cadena media? Mis compañeros estimados, sencillamente en que si el triglicérido es de cadena media estricta, el porcentaje de ácido beta-hidroxibutírico que vas a producir es mucho más alto que lo que produces de acetoacetato y de acetona. Por tanto, vas a impactar más la cantidad y la calidad en la que vas a inducir a ese paciente a que no tenga crisis convulsivas. Por eso, es un producto que se envía en pacientes que tienen epilepsia refractaria. ¿Por qué? Porque tú vas a poder, después de que el paciente siga la dieta que le envían como debe ser, va a producir más cuerpos cetónicos de ácido beta-hidroxibutírico, menos acetato y menos acetona, que no tienen nada que ver con eso, ¿cierto? Y ese aumento del porcentaje va a optimizar que esa dieta cetogénica llegue a hacer más impacto en la epilepsia. ¿Que se puede lograr con solamente dieta cetogénica? Por supuesto, porque con una dieta cetogénica vas a producir algún porcentaje de ácido beta-hidroxibutírico. Pero ¿qué pasa? Que ese paciente, tú no vas a poder garantizar que ese ácido beta-hidroxibutírico te controle todas las convulsiones. Es decir, va a haber una mejoría, pero cuando tú utilizas triglicéridos de cadena media ya estás optimizando el proceso de tal manera de que el paciente pueda tener mayor porcentaje. No les puedo decir un número, por ejemplo, porque obviamente eso cambia por cada paciente es un universo completamente diferente, y según la alimentación que ese paciente consuma. Por ejemplo, si el neurólogo al paciente le permite tener un día, ¿cierto?, de placer, cómase no sé, un dulcecito el sábado nada más, de pronto esa interacción cambia la cinética de hasta qué punto puedan estar en mayor proporción los triglicéridos, el ácido beta-hidroxibutírico. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Que de igual manera los triglicéridos de cadena media van a aumentar el porcentaje de ácido beta-hidroxibutírico que ese paciente genera en su cetosis, por tanto van a optimizar la dieta cetogénica. Entonces, ¿cómo se descubrió esto de los triglicéridos de cadena media? Porque primero que todo empezaron a, digamos, utilizarlo como un componente para bajar de peso en esas personas que estaban haciendo ejercicio, porque recuerden que lo que trajo el doctor Atkins al mundo fue la dieta cetogénica o la dieta keto, que todavía se utiliza para bajar de peso. Es decir, el paciente que no utiliza nada de carbohidratos, ¿cierto?, y hace ejercicio,
y al pasar 90, 180 días se va dando cuenta que el cuerpo se va consumiendo toda esa grasita que tiene almacenada y el paciente se vuelve más flaco. Pero ¿qué nos dimos cuenta de todo esto? Que los triglicéridos de cadena media optimizan el proceso porque dan como directamente resultado que el ácido beta-hidroxibutírico esté en mayor cantidad. Entonces, por medio de esta optimización del producto que ya les han presentado anteriormente, ya nos damos cuenta que son pacientes que pueden tener menos crisis convulsivas, en menos cantidad, en menos severidad. Y hay estudios clínicos que desde el 2012 se han estudiado, incluso hay unos más nuevos, que hablan que, como lo ven en la parte superior, que reducen la severidad de la crisis convulsiva, pero en la parte inferior también se dan cuenta que reduce severidad, por lo menos en pacientes que tengan mínimo un mes de tratamiento. De esta evidencia científica les traje estas dos. En la parte de abajo de pronto observan que no fueron muchos pacientes, pero hay bastante evidencia científica. Esto es un tema que se ha ido estudiando desde hace bastante tiempo, es decir, la dieta cetogénica parte de los 1920, los triglicéridos de cadena media parten aproximadamente desde 1995, se fueron perfeccionando con el tiempo. Y entre más pasa el tiempo nos damos cuenta que hay más aplicaciones. ¿Por qué? Porque la parte cognitiva está directamente afectada por estos triglicéridos de cadena media, esté el paciente en dieta cetogénica o no. Es decir, para un paciente que tiene crisis epilépticas o epilepsia, obviamente va a ser mejor con dieta cetogénica porque es lo que va a producir que el paciente genere mayor cantidad de ácido beta-hidroxibutírico. Pero, por ejemplo, para un paciente inclusive con Alzheimer, que son aplicaciones nuevas que se están utilizando, aumenta la función cognitiva y todavía está, digamos, en estudio el por qué esa función cognitiva se ve mejorada. Entonces esto es muy importante porque miren cómo pasamos de un paciente que simplemente en algún punto de su vida se le dijo, listo, ya no hay nada que se pueda hacer por ti porque ya eres de ese 5% que no responde a ningún tratamiento. Entonces cuando te dé la crisis, en algunos países optan por decir, bueno, se le coloca una toalla o algo suave en la lengua mientras tiene la crisis. En otros países dicen, cada vez que te da una crisis va a urgencia. Pero al final del día sí hay métodos y mecanismos desde el punto de vista nutricional que pueden ayudar a estos pacientes, como la dieta cetogénica y mucho más, como una dieta cetogénica apuntando al uso de triglicéridos de cadena media, que optimizaría cómo este paciente mejora. Son cosas que yo he visto pasar bastante en mi práctica clínica, que al principio uno como médico de pronto tiene las dudas porque es un tratamiento nutricional, pero cuando uno ve y cuando uno entiende cómo funciona, uno se da cuenta que el paciente que está en cetogénesis o en dieta keto, inclusive cuando ya están tratados con triglicéridos de cadena media, uno ve cómo mejora y uno se da cuenta que es algo pionero en el campo de la medicina y que va a traer muchos beneficios a la práctica médica. Porque a pesar de eso, de que nosotros inicialmente los pacientes los tratamos con medicamentos, obviamente, porque son las guías y los modelos científicos que nos dan a los médicos, también podemos optimizar esos tratamientos y evitar que, por ejemplo, si el paciente se fue de viaje, tuvo 10 días en donde se le quedó el medicamento, no consiguió el medicamento en el otro país donde está, pueda de pronto tener menos crisis, incluso ninguna, si el paciente se mantiene en una dieta cetogénica. Esa es la importancia de la dieta cetogénica en el día de hoy. Y bueno, creo que aquí podemos terminar, dar por concluida la charla. Les agradezco mucho la oportunidad que me han dado de dictar esta charla. Es un tema muy interesante y pues estos espacios ya pueden ser dirigidos por medio del doctor Gustavo, por medio de David, en cualquier momento que ustedes lo soliciten. Así que muchísimas gracias. Doctor Gustavo, no sé si quiere abrir un espacio para unas preguntas. Voy a Sí, dejar de compartir un momentito. doctor Eliud, muchísimas gracias por su muy buena presentación. A las 31, 32 personas que alcanzaron a estar en nuestra reunión, damos una apertura para algunas preguntas. Si alguien del público tiene alguna pregunta para el doctor Eliud sobre el tema que acabamos de explicar. Gracias. Por favor, levantar la mano a los que deseen para que el señor David, que es el moderador,
les abra el micrófono y pueda participar con la pregunta. La señora Quirenia levantó la mano. Adelante. Hola, buenas noches. Gracias, doctor, por la presentación excelente. Bueno, mi pregunta iba dirigida a lo siguiente. Digamos, en condiciones agudas, un paciente crítico, por X o Y motivo, digamos, un paciente con un trauma craneoencefálico, que pues tiene una condición de estas que ya son ya se convierten incluso refractarias. Pero en estos casos yo digo agudo porque, bueno, es una condición en donde no ha sido crónico, pues digamos, no ha nacido con esta condición. Me llama la atención porque, como usted bien dice, este tipo de dietas se han utilizado en pacientes con un periodo prolongado, más de un mes, donde se ha demostrado su efectividad. En el, en el, en estos pacientes neurocríticos, ¿hay alguna evidencia en el uso? Porque nosotros sí lo hemos utilizado, pero tenemos dos elementos, o digamos dos partes. Una en donde no podemos corroborar si efectivamente el paciente está en cetosis, porque no tenemos los triglicéridos de cadena media como módulo, digamos. Y dos, que es un periodo muy corto de tiempo en donde se le da el tratamiento. Entonces mi pregunta iba enfocada en ese sentido. Claro, muchas gracias, doctora. Muy buena pregunta. Bueno, cuando estamos hablando de paciente crítico, cuando estamos hablando de crisis, de, digamos, un paciente, podemos dividirlo en lo siguiente. Puede ser la primera vez que el paciente tiene la crisis, o puede ser un paciente que va presentando crisis y que está en un estadio neurológico en donde no responde al tratamiento. En esos pacientes es necesario la atención de urgencia. ¿Por qué? Porque es que el triglicérido de cadena media, incluso la dieta cetogénica sin triglicéridos de cadena media, tiene una curva en donde el paciente va generando cetosis desde cero hasta que empiece a ponerse ya en cetosis. Que el triglicérido de cadena media la optimice, sí, claro, por supuesto, pero no es algo que puede tratar un paciente en una crisis aguda. Es decir, en una crisis aguda no sería correcto basarse en el tratamiento con triglicéridos de cadena media o con dieta cetogénica. Lo que buscamos es que ese paciente no vuelva a llegar a una crisis aguda. Es decir, que ese paciente, una vez se controla por medio de medicamentos, se vaya a casa y se optimice el medicamento de tal manera de que ya no le vuelva a suceder que tenga una crisis tan severa que necesite urgencia. Ese es, digamos, el principio detrás de la dieta cetogénica, mucho más cuando se utiliza con triglicéridos de cadena media. Entonces, ¿cómo sería la interacción con ese paciente en ese sentido? Ese es un paciente que llega, se trata con el fármaco de elección de su urgencia, porque, como le digo, cada protocolo es diferente en cada hospital, en cada país. Cuando el paciente esté controlado, ese paciente sale a su casa con un plan de dieta cetogénica que incluye o no incluye, dependiendo. La idea es que lo incluya un triglicérido de cadena media, y ese paciente en un periodo de tiempo de aproximadamente, inclusive tan corto como 7 días, ya va a empezar a experimentar los cambios cognitivos, porque hay cambios cognitivos que va a dar esa dieta. Por ejemplo, el paciente no se va, nosotros en Colombia le decimos abotagamiento, no sé cómo le digan allá, que es un estado en donde el paciente se siente como pesado, como que en cualquier momento le va a dar la crisis, como que ahí viene, pero no sé si viene. Eso el paciente lo deja de sentir, tan corto como en 7 días utilizando triglicéridos de cadena media. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de todo esto? Que sea un tratamiento instaurado para que ya una vez el paciente esté con el tratamiento no le vuelva a dar esa crisis. Hay algunos neurólogos, ya eso sí se determina dependiendo del practicante de la salud, algunos neurólogos que van disminuyendo el anticonvulsivante dependiendo del resultado del triglicérido de cadena media, pero estos son procesos que pueden durar 90 días, 180 días, depende del paciente. Pero la idea es que el paciente no recaiga, pero no que tratarlo agudamente, porque para el tratamiento agudo sí se necesita el fármaco, e incluso, por ejemplo, en una crisis que es una crisis que produce SUDEP, por ejemplo, que es un paciente que no le para la epilepsia y sigue, y toca meter la unidad de cuidados intensivos, e incluso a veces toca inducirlos con propofol.
para que ya no tenga solamente su comportamiento basal. ¿Por qué? Porque no deja de convulsionar. Ya eso es una crisis diferente que se trata de otra forma. Ya eso hay que consultar neurocirugía, hacer otros pasos adicionales. Pero cuando hablamos de dieta cetogénica y de dieta cetogénica con triglicéridos de cadena media, ya estamos hablando más de la planeación de lo que vamos a hacer con ese paciente a futuro para que el paciente no recaiga. Y en esto sí les garantizo que es muy efectivo el uso de triglicéridos de cadena media, dado que el paciente siga las instrucciones de su nutricionista, es decir, que no sea que cometa pecados, que se coma un heladito por aquí y por allá, que sea estricta la cuestión. Por eso les hablé de la dieta 4.1 versus la dieta cetogénica, que es la Atkins modificada, porque con la Atkins modificada tú puedes planear tu día. En el día voy a consumir 5% de carbohidratos, entonces ¿a qué le voy a dedicar el carbohidrato? A la cucharadita de azúcar que le echo al café con leche en la mañana, entonces ya eso es lo único que voy a consumir de carbohidratos. Ya el paciente lo planea con el nutricionista y es más agradable, sea niño o sea adulto, para ese paciente consumir el producto normalmente que simplemente adaptarse, digamos, a consumir no sé, un tarro de algún producto 3 veces al día, que eso es lo que de pronto le daña la parte psicológica al paciente. Espero que esto te haya respondido a la duda, doctora. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra persona con preguntas para el doctor Elliot? La señora Mirna Iwanei levantó la mano. Adelante. Buenas noches, ¿me escucha? Sí la escuchamos, buenas noches. Lamentablemente me disculpan, pero entré tarde por compromisos que tenía. Pero mi pregunta es, quería solo dirigirte una preguntita. En pediatría, ¿sí? Del 90% de las grasas, ¿qué porcentaje ustedes utilizan de triglicéridos de cadena media? Bueno, esa pregunta es excelente porque eso es algo que no compartí en la charla, pero sí es muy importante saberlo. Bueno, yo di dos pautas, doctora Mirna, yo di dos pautas con respecto a las dietas. Hay una dieta que se maneja, que es la Atkins modificada, que se maneja más o menos 65% de grasa. Esa es la que está más aconsejable en estos pacientes, sea en niños o sea en adultos. ¿Por qué? Porque es más fácil utilizar el componente de la proteína en estos pacientes, manteniendo la relación más o menos en el 5% de carbohidratos. Usualmente el objetivo es que la mitad de las grasas sean triglicéridos de cadena media, la mitad. Es decir, que la mitad de las grasas, el consumo de las grasas normales por lo que coma el paciente, digamos, que la carne, que el aguacate, grasas saludables o no, depende del plan nutricional, sea la mitad de las la mitad del contenido calórico. Es decir, si un paciente, por decir algo, esto lo voy a decir muy por encima, pero como para darme a entender. Si un paciente tiene 2000 calorías, 65% de esas calorías diarias serían de grasa. Estamos hablando de 1200. Entonces, nuestro objetivo sería que más o menos 600 calorías fuesen de triglicéridos de cadena media, o sea, la mitad del consumo diario. Cada caloría de grasa tiene, cada gramo tiene 9 calorías. Entonces ya ahí nos tocaría ajustar la dosis a eso. Digamos, puede ser entre 50 y 100 cc del producto al día, dependiendo del paciente. Entonces eso nos lleva a una disyuntiva, que es que el paciente debe empezar el producto gradualmente. Claro, porque si le damos una grasa a cierta cantidad, obviamente de pronto va a acelerar el sistema gastrointestinal de tal manera que el paciente pueda presentar otros síntomas, pero eso se va graduando. Es decir, la idea es que en un paciente adulto, por ejemplo, tú empiezas 10 cc cada 8 horas, o sea, o en cada comida, dependiendo también la dieta del paciente, porque hay pacientes que comen 3 comidas, hay pacientes que comen 5, entonces depende de eso. Supongamos que es la dieta estándar, 3 comidas al día. Ese paciente empieza consumiendo 10 cc en cada comida y a tolerancia se le va aumentando hasta que llega al objetivo, por ejemplo. Esa es la manera en que usualmente se trabaja, doctor. No sé si fue lo que estaba esperando escuchar. Bueno, sí, es que nosotros manejamos la dieta cetogénica en el Hospital del Niño, pero nosotros en realidad le damos el 90% de grasa porque
Estas epilepsias refractarias en realidad que son epilepsias que son constantemente y nos han recomendado que para hacerlas el paciente tiene que estar hospitalizado, ¿sí? Porque el paciente es difícil que lleve una dieta cetogénica en casa. Es muy difícil por las condiciones socioeconómicas y ambientales, pero no, nos han dicho algunas literaturas que tenemos que manejar por lo menos basándonos en el 100% de las grasas. Usted me ha dicho que el 50% de los triglicéridos de cadena media. Sin embargo, en las literaturas estamos viendo que se maneja solamente una pequeña parte en triglicéridos de cadena media, vamos a decir. De todas las grasas, yo tendría que darle como un 10% de triglicéridos de cadena media. Y me llama poderosamente la atención porque siempre lo hemos manejado así, de esa forma. Sí, señora, lo que pasa es que cuando usted, Poliinsaturados o saturados. claro, claro, cuando usted está en un medio hospitalario, ya estamos hablando Se de la dieta puede. 4. Ajá, Entonces, cuando estamos exactamente. hablando Ya en casa, ya entre los... exacto, yo mencionaba la dieta que estamos hablando, que es la Atkins modificada, que es la del 65% de grasa, cuando el paciente está en casa. Cuando el paciente está hospitalizado, sobre todo si es infantil, sí Ajá, se maneja en el 90%, pero esa es una dieta que requiere que todo se pese con balanza de gramaje, que todo digamos, es mucho más estricta, por eso se utiliza en hospital la 4.1. sí, La idea 4.1. Exacto, la idea detrás de los triglicéridos de cadena media, doctora, es un, digamos, es un factor que puede ir cambiando. Sí se puede atinar a un 10%, pero entre más porcentaje le des de triglicéridos de cadena media, lo que vas a garantizar es que haya más porcentaje de ácido beta-hidroxibutírico, que es el que funciona como prácticamente un neuroinhibidor para estas neuronas que están actuando erráticamente. Entonces, en un niño tampoco podemos decir que vamos a atinar a un 50%, porque eso es en un adulto basado en que su Ajá, dieta incluye un 65% de la grasa, pero en un 90% de las grasas no podemos atinar a la mitad. Yo opinaría que entre un 10, como dice usted, y un 30% se dé de triglicéridos de cadena media para poder llegar al nivel óptimo de ácido beta-hidroxibutírico que necesitamos, y eso haga que el cuerpo en cetosis tenga más ese neuroinhibidor, el ácido beta-hidroxibutírico. Pero en un caso de hospitalización sí funciona como usted lo dice y tiene toda la razón. La evidencia te habla de entre un 10 y un 20% que se ha demostrado científicamente en estudios más recientes que hasta el 30 no hace ningún daño, porque a un niño darle más de un 30% de contenido, sobre todo en un neonato, ya es un poco más complicado. Entonces, de pronto la aclaración es que una cosa es completamente diferente en adultos que ya en niños que estén en lactancia, por ejemplo, y ahí la cosa funciona un poco diferente, doctor. Eso sí, ya cambia. sí, esto prácticamente es a partir de un año de edad que lo hemos hecho. Gracias. Sí, Bueno, señora, gracias. siendo las 7:40 de la tarde, de la noche ya, le damos las gracias a todos los asistentes a este webinar. Por supuesto, les haremos llegar la programación de los siguientes webinarios. Un agradecimiento a cada uno de los que participaron, a nuestro conferencista invitado, al doctor Elliot, a nuestros compañeros, al licenciado Leonte Álvarez, que es nuestro director comercial, a la doctora Bellanira Carreiro y también al licenciado Carlos González, que ayudaron a difundir este proceso de webinar para que en próximas oportunidades nos acompañen más personas. Hoy tuvimos 31 personas, que es un muy buen auditorio. Gracias al señor David y al personal de sistemas de Hanklen Pharma Colombia y Hanklen Panamá por el apoyo para el desarrollo de este webinar. A todos, mil gracias, una feliz noche. Saludos de Cantabria Labs de Madrid, España, y del grupo Hanklen Pharma Colombia, Hanklen Global y Hanklen Panamá. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias, que estén bien, feliz noche. Muchísimas gracias, doctor Eliud.